inclusión laboral de personas con discapacidad, que está a cargo, ¿cierto?, de Fundación Descúbreme, impulsado por CENADIS, ¿ya? Bueno, también aprovecho de comentarles que nos acompaña hoy nuestra intérprete de lengua de señas, Natalia, que su pantalla está anclada, ¿cierto?, para que todos puedan visualizarla, ¿ya? Bueno, entonces, para comenzar, bueno, ya me presenté en el primer módulo, primer y segundo módulo, ¿cierto? Solamente para recordarles, mi nombre es Ruth, yo soy terapeuta ocupacional de profesión, soy la coordinadora de inclusión laboral en Fundación Descúbreme y soy gestora en inclusión laboral. Entonces, el módulo de hoy corresponde a conceptos relacionados a la accesibilidad universal, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a ver hoy y cuál es el objetivo del módulo de la clase de hoy? Es que ustedes puedan salir de esta clase entendiendo y absorbiendo conceptos relacionados con la accesibilidad universal, el diseño universal, los ajustes razonables principalmente. Ya dentro de esto vamos a ver los conceptos, ciertas características, vamos a ver varios ejemplos también para poder identificarlos y finalmente también entender que todos estos conceptos están muy relacionados, ¿ya? Vamos a ver también algo relacionado a la normativa que está vigente, ¿ya? Normativa también que se vincula justamente a estos conceptos que vamos a revisar el día de hoy, ¿ya? Y finalmente también vamos a realizar una actividad ya relacionada a los conceptos, ¿cierto?, que vamos a revisar. Y finalmente también vamos a entregar algunas recomendaciones, ¿ya?, respecto de estos conceptos de diseño universal, accesibilidad y ajustes razonables, ¿ya? Cualquier duda pueden levantar también su mano, igual vamos a tener un espacio al final de preguntas, ¿ya? Pero si tienen alguna duda entre medio no hay problema, ¿ya? La idea es que también esta clase sea dinámica, que participen todos y todas, así que vamos a comenzar primero con participación de ustedes. Necesito una lluvia de ideas respecto a estos conceptos que yo me imagino que los han escuchado. No sé si los han visto en los módulos anteriores, que tiene que ver con igualdad y equidad, ¿ya? Como para empezar a contextualizar un poco respecto del módulo de accesibilidad. ¿Qué entienden por igualdad, por equidad? ¿Qué se les viene a la mente? ¿Conocen si es que tiene alguna diferencia? Si la tiene, ¿cuál sería esa diferencia? Pueden escribir en el chat o pueden también levantar su mano y participar activamente también de esa forma. ¿Alguien por ahí que tenga alguna noción respecto de estos conceptos? Por aquí Isabel. Hola Isabel, ¿cómo estás? Isabel nos dice que igualdad es igual para todos y equidad es lo que necesita cada uno. Súper, muchas gracias Isabel. ¿Alguien más? ¿Alguien que quizás está de acuerdo con Isabel y quizás quiera complementar? Hola Roberto, gracias Roberto. Sin distinción, igualdad. Súper, buenísimo. Bueno, efectivamente, por ahí Isabel nos dio un acercamiento, ¿cierto?, bastante certero respecto de lo que es la equidad y la igualdad, la diferencia, ¿cierto? Aquí podemos ver ambos conceptos de manera gráfica, ¿cierto? Y también podemos ver aquí en el texto lo que nos dice que la igualdad es justamente que todos y todas gocen de los mismos derechos, deberes y oportunidades, ¿ya? Es decir, un trato igualitario. Mientras que la equidad, ¿cierto?, se enfoca en garantizar las condiciones para que todos y todas gocen de los mismos derechos, deberes y oportunidades a través de un trato justo, ¿ya? Entonces,
La diferencia entre la igualdad y la equidad va a radicar en cómo se aborda la distribución de recursos principalmente, ya de recursos, de oportunidades y trato justo entre las personas. Ya la igualdad en el fondo implica tratar a todas las personas de la misma manera, ¿cierto? Independiente de sus diferencias individuales o circunstancias específicas. ¿Ya? Se basa en el principio de dar el mismo trato o el mismo acceso a todas las personas sin discriminar por las características, ¿cierto? Como género, raza, ¿cierto? Origen étnico, orientación sexual, discapacidad, etc. ¿Ya? Y la equidad entonces va a implicar el proporcionar a cada persona lo que necesita específicamente para tener las mismas oportunidades, ¿cierto?, de participación. Ya va a reconocer las diferencias individuales, va a reconocer esta diversidad. ¿Ya? ¿Se acuerdan que vimos bien en profundidad ese concepto de diversidad? Y este concepto de equidad lo reconoce esta diversidad, ¿cierto? Y estas características individuales, por lo tanto, va a buscar compensar ciertas dificultades que existen para poder lograr este trato justo y equitativo, ¿ya? Un ejemplo de esta diferencia de igualdad y equidad, si lo llevamos quizás, no sé, al contexto educativo, por dar un ejemplo, la igualdad sería poder proporcionar, ¿cierto?, la misma cantidad de recursos a todos los estudiantes de una escuela, ¿cierto? Sin tener en cuenta si presentan necesidades educativas especiales o no, ¿ya? Y por otra parte, la equidad sería proporcionar recursos adicionales, ¿ya? Por ejemplo, tutorías, material complementario de aprendizaje que esté adaptado, ¿cierto? Para estudiantes que presenten alguna dificultad en su proceso de aprendizaje, ¿ya? Entonces, en resumen, ¿cierto? Mientras que la igualdad se enfoca en tratar a todas las personas de la misma manera, la equidad se va a centrar en proporcionar a cada persona lo que necesita específicamente para tener, ¿cierto?, las mismas posibilidades y oportunidades, ¿cierto?, de participación dentro de nuestra sociedad. ¿Ya? Bueno, aquí tenemos, ¿cierto?, parte del marco normativo. Yo entiendo, bueno, esta ley, la ley 20.422, la vimos también en los primeros módulos, ¿cierto? Em, pero aquí es importante que nos vamos a focalizar en ciertos principios. Ya primero, solamente a modo de reforzar información, ¿cierto? Recordar que esta ley, la ley 20.422, ¿cierto?, establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de las personas con discapacidad. ¿Ya? Lo que busca esta ley entonces es poder promover la inclusión y la participación activa de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la sociedad, ¿ya? Y de esta forma, garantizando, ¿cierto?, a su vez, los derechos de las personas, ¿cierto?, y promoviendo también la eliminación de las barreras que puedan limitar su desarrollo dentro de la sociedad. Esta ley, como ustedes pueden ver aquí, se basa en 4 principios fundamentales, ¿ya? El de vida independiente, el principio de accesibilidad universal y diseño universal, el principio de intersectorialidad y el principio de participación y diálogo social, ¿ya? El principio de vida independiente se refiere a la idea de que las personas con discapacidad deben tener la oportunidad de vivir de manera autónoma, ¿ya? Tomando decisiones sobre sus propias vidas, sobre su cuidado, vivienda, su educación, empleo y su participación dentro de la comunidad. La vida independiente implica este acceso también a servicios de apoyo que permitan a las personas con discapacidad justamente llevando una vida autodirigida, ¿cierto? Y participando de actividades que sean de su propia elección, ¿ya? Luego, el principio de accesibilidad y de diseño universal, vamos a ver los conceptos más profundamente, ¿cierto?, en las siguientes diapositivas. Pero este principio se basa en que la accesibilidad va a eliminar barreras en el entorno,
¿Ya? ¿Se acuerdan de las barreras que hablamos en los primeros módulos también? Que existían barreras físicas, barreras de la comunicación, había barreras sociales también, actitudinales, ¿ya? Y la idea es que la accesibilidad pueda eliminar estas barreras, ¿cierto? Que limiten la participación de la persona en distintos entornos, ¿ya? Y que el diseño universal va a buscar crear entornos, ¿ya? Y productos y servicios que sean accesibles para las personas, independiente de sus habilidades, ¿cierto? O si presentan discapacidad presentan discapacidad o no. ¿Ya? Y esto va a implicar, ¿cierto? Considerar la diversidad desde el principio en lugar de realizar adaptaciones posteriores. Y por otra parte tenemos el principio de intersectorialidad. Y este concepto de intersectorialidad implica la colaboración, ¿ya? Y también la coordinación entre diferentes sectores o áreas, tanto del gobierno como también de la sociedad civil, para poder abordar de manera integral y efectiva todos los desafíos que estén relacionados a la inclusión de las personas con discapacidad. Bueno, la idea es que con estas colaboraciones, ¿cierto? Con estas coordinaciones y levantamientos, se puedan superar estas barreras también organizativas, ¿ya? Y poder ir trabajando de manera conjunta para poder ir promoviendo políticas públicas, ¿cierto? Y programas inclusivos que vayan abordando las necesidades de las personas con discapacidad, pero de manera holística, ¿cierto? De manera integral, ¿ya? Que aborden todas las aristas que componen a la persona, ¿cierto? Dentro de su participación. Y finalmente tenemos el principio de participación y diálogo social. Tal como indica este principio, se refiere a la importancia de que las personas, ¿cierto?, con discapacidad sean incluidas en la toma de decisiones que afectan sus vidas, ¿ya? ¿Esto qué es lo que implica? Implica garantizar la participación activa de las personas dentro de la sociedad, dentro de procesos políticos y también en la planificación y la evaluación de ciertas políticas públicas, programas, ¿cierto? Que finalmente van a impactar en sus vidas, ¿ya? Van a impactar tanto en sus derechos como también en su bienestar. Y aquí hay un lema que creo que lo mencionamos en el primer módulo, que tuvimos la sesión presencial, que dice nada sobre nosotros sin nosotros, ¿ya? Y esto es un principio, un lema fundamental en el ámbito de los derechos de las personas con discapacidad, ¿ya? Y este principio enfatiza justamente en este lema enfatiza en este principio de participación y de diálogo social, ¿ya? Porque enfatiza la importancia de la participación activa de las personas con discapacidad en la toma de decisiones, ¿cierto?, que afectan en su vida, ¿ya? Esencialmente también significa que todas estas políticas públicas, ¿cierto?, deben ser desarrolladas, implementadas y evaluadas, ¿cierto?, con la participación y liderazgo de las personas con discapacidad, ¿cierto? Por lo tanto, esto es un componente clave para poder garantizar también la igualdad de oportunidades y de inclusión social de las personas con discapacidad, ¿ya? En resumen, ¿cierto? Este lema de nada sobre nosotros y nosotros apunta a esta idea de que las personas con discapacidad tienen que ser activos, ¿cierto? Agentes activos en la búsqueda de soluciones, en la toma de decisiones, ¿cierto? Que afectan directamente sus vidas, ¿ya? Entonces, todos estos conceptos, estos principios, ¿cierto? Podemos observar que son fundamentales para que podamos ir promoviendo una sociedad mucho más inclusiva y justa, ¿cierto? Donde las personas con discapacidad tengan igualdad de oportunidades y participen plenamente en todos los aspectos de su vida, ¿cierto? Y finalmente, esta implementación, ¿cierto?, va a requerir que tengamos un enfoque integral, ¿ya? Y que pueda involucrar a diferentes actores, ¿cierto? Nosotros, ¿cierto?, como sociedad, pero también gobierno, ¿cierto?, sociedad civil y también el sector privado, ¿cierto? Y esto nos va a poder permitir entender la inclusión como un derecho, ¿cierto? Aquí tenemos también el Decreto Supremo número 50, ¿ya?
Y este decreto es el que se publicó en el año 2016, se publicó en el Diario Oficial. Este decreto supremo modifica la Ordenanza General de Urbanismo y de Construcciones, actualizando todas sus normas, ¿cierto?, a ciertas disposiciones a la Ley 20.422, ¿ya? A la ley que revisamos anteriormente, ¿cierto? Y este decreto, ya, lo que busca, ¿cierto?, es establecer exigencias que esperan asegurar la igualdad de oportunidades y de inclusión social de las personas con discapacidad, especialmente aquellas que son usuarias de silla de ruedas, ¿ya? Dentro de los principales cambios está la incorporación de conceptos justamente de accesibilidad universal y de diseño universal, ya que ambos conceptos vienen de esta ley 20.422. ¿Ya? Y también hay otras incorporaciones a esta ordenanza general, que son también las exigencias respecto de rutas accesibles, ¿ya? Dentro de espacios públicos, privados, y áreas verdes también, ¿ya? A eso apunta este decreto. Ya vamos a ver un video muy cortito, pero muy interesante también. Bueno, con este video entramos ya a los conceptos, ¿cierto?, que les comenté inicialmente, que tienen que ver justamente con conceptos claves de diseño universal, accesibilidad universal, ajustes razonables y barreras en el entorno, ¿ya? Bueno, primero, ¿cierto?, tenemos el concepto de diseño universal, ya que ahí nos indica, ¿cierto?, que es una actividad por la cual se conciben desde el origen entornos, procesos, productos, objetos, etcétera, de forma que puedan ser accesibles, ¿ya? El diseño universal, entonces, busca crear entornos, productos y servicios que sean utilizables por la mayor cantidad de personas posibles, ¿ya? Sin necesidad de adaptaciones o de modificaciones específicas, ¿ya? Se basa en la premisa, ¿cierto?, de que la diversidad es constante, ¿ya? Y que busca también diseñar de manera inclusiva desde el principio y considerando también necesidades y capacidades desde una amplia gama de usuarios, ¿ya? ¿Alguien tiene su micrófono encendido? Oh, entonces, bueno, continuando con este concepto de diseño universal, entonces, entendemos que este diseño universal va más allá de la accesibilidad, ¿cierto? Porque también busca mejorar la comodidad y la facilidad de uso para todos, ¿ya? Independiente de las características particulares. Chicos, les pido que por favor dejen silenciados sus micrófonos para que todos puedan escuchar atentamente. Gracias. Bueno, entonces, volviendo al concepto de diseño universal, tiene que ver, ¿cierto?, con que va más allá, ¿cierto?, de la accesibilidad, porque se va a enfocar, ¿cierto?, en la facilidad y comodidad de uso para todas las personas, ¿cierto?, independiente de las características personales de cada uno, ¿cierto? Por otra parte, tenemos el concepto de accesibilidad universal, ¿ya? Y el concepto de accesibilidad universal dice que es la condición que deben cumplir los entornos, procesos, productos, objetos, etcétera, para ser utilizables por todas las personas con comodidad, seguridad y autonomía. ¿Ya? Entonces, este concepto de accesibilidad ha ido evolucionando en el tiempo. Ya en su origen
lo que buscaba este concepto de accesibilidad era poder resolver ya barreras arquitectónicas puntuales a las cuales se enfrentaban las personas con discapacidad. Y hoy, con una mirada mucho más universal, se enfoca en la búsqueda de soluciones que no hagan diferencia, ¿cierto?, a tipos o a condiciones de las personas, ¿ya? Sino que bajo este principio del diseño universal, que es el concepto que vimos antes, ¿cierto?, las soluciones sean también para el mayor número posible de personas, ¿ya? Es decir, que la persona que lo utilice, independiente de su condición particular, pueda hacer uso de los distintos servicios, espacios, comunicaciones, ¿sí? Y finalmente acá tenemos, bueno, el otro concepto de ajustes razonables, ¿cierto? Que también lo conocen, lo hemos revisado anteriormente, que sabemos que son ciertas adaptaciones, ¿cierto? Modificaciones que se realizan en los entornos em, para garantizar, ¿cierto?, la participación en igualdad de condiciones de las personas, ¿ya? Y que estas modificaciones o estas adaptaciones no conlleven a una carga desproporcionada para la organización, ¿sí? Y luego tenemos, ¿cierto?, este otro concepto de barreras en el entorno, ya a modo de recordatorio, este concepto también lo vimos al principio, que tiene que ver con obstáculos, ¿cierto?, que dificultan o que eliminan, o que limitan, perdón, la participación de las personas en los distintos entornos, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ir más en profundidad respecto de estos conceptos que revisamos anteriormente. Primero tenemos aquí estos dos conceptos, ¿cierto? El de accesibilidad universal y el de diseño universal, ¿cierto? Entendemos que la accesibilidad universal debe cubrir diferentes ámbitos de acción, ¿ya? Desde lo urbanístico, por ejemplo, áreas verdes, estacionamientos, vías de circulación, ¿cierto? También debe focalizarse, ¿cierto? Actuar dentro de la arquitectura, ¿ya? ¿Cierto? La infraestructura de las organizaciones, la edificación de la empresa, ¿cierto? También debe tener acción dentro de lo que es el transporte, ya el sistema de transporte que, por ejemplo, tenga la empresa, vehículos o buses de recorrido privados, la empresa cuenta con buses de acercamiento, ¿cierto? También en lo que tiene que ver con la comunicación, ¿cierto? Y la participación social. Esto enfocado, por ejemplo, a señalética, ¿cierto? Dentro de la empresa. También debe haber acción dentro de la cultura y el ocio, ya por ejemplo actividades de recreación dentro de la empresa, celebraciones, ¿cierto? Que están organizadas, por ejemplo, por el equipo de recursos humanos, ¿ya? Y también con respecto a la formación y al aprendizaje, ¿ya? Y proceso también de empleo, por ejemplo, los sistemas de selección de personal, las capacitaciones también que se puedan dar dentro de la empresa, ¿sí? Y por otra parte, ¿cierto? Tal como indica aquí, está el diseño universal que debe crear productos y servicios y entornos, ¿cierto? Para poder garantizar el desempeño, un desempeño seguro, ¿cierto? Para cualquier persona. Bueno, aquí tenemos una frase de Ronald Mace, ¿ya? Ronald Mace fue un arquitecto, diseñador, fue profesor y también fue usuario de silla de ruedas, ¿ya? Él, bueno, él era estadounidense y fue reconocido por su trabajo pionero, ya respecto del campo de la accesibilidad y el diseño universal. Él es considerado como uno de los principales promotores del diseño inclusivo dentro de los entornos construidos, ¿ya? Y también en cuanto a productos y servicios. ¿Ya? Él justamente es conocido por haber implementado este término de diseño universal. Y también por haber contribuido, ¿cierto?, en estos principios fundamentales de este enfoque, ¿ya?
Y el legado de esta persona, Ronald Mace, ha tenido un impacto que, como ven, ha perdurado, ¿cierto?, en el tiempo respecto de la forma en que se concibe y se diseñan los entornos, ¿cierto? Y también el trabajo de él ha podido inspirar también a generaciones de otros diseñadores, de arquitectos, de planificadores, ¿cierto? Y legisladores que pretenden también adoptar este enfoque inclusivo, que están centrados también en los usuarios, ¿cierto? En todos sus entornos, ¿ya? Y lo que él dice aquí es el diseño universal busca estimular el desarrollo de productos atractivos comerciales que sean utilizables por cualquier tipo de persona. Está orientado al diseño de soluciones ligadas a la construcción y al de objetos que respondan a las necesidades de una amplia gama de usuarios. Es justamente lo que hemos descrito, ¿cierto? Y hemos revisado respecto de justamente de este concepto de diseño universal, ¿cierto? Bueno, y Ronald Mace estableció 7 principios fundamentales respecto del diseño universal, ¿ya? Y estos son los 7 principios. Primero, que sea de uso equitativo, que tenga flexibilidad en el uso, que sea de uso simple e intuitivo, que sea perceptible, que tenga también tolerancia al error, que presente un bajo esfuerzo físico y que su tamaño y espacio también sean adecuados. ¿Ya? Estos son los 7 principios. ¿Ya? El primer principio, que tiene que ver, ¿cierto?, con este uso equitativo, significa que el diseño tiene que ser accesible y que tiene que ser utilizable por todas las personas, independiente de las características que tenga la persona, sin importar su edad, sus habilidades físicas, cognitivas, ¿cierto? Y un ejemplo de esto podría ser una entrada principal, un edificio, ¿cierto?, que tenga rampas para personas que utilicen silla de ruedas, pero también escaleras para aquellos que también puedan utilizarlo, ¿cierto? Luego tenemos el de flexibilidad en el uso, ¿ya? Y este principio, que el diseño, ¿cierto?, se acomoda a un amplio rango de preferencias y de habilidades individuales. Ya tiene que ofrecer, ¿cierto?, distintas posibilidades de uso, ¿ya? Por ejemplo, que puede utilizarse con ambas manos, con la mano izquierda, con la mano derecha, ¿cierto? Que también facilite cierta precisión al momento de utilizarlo, ¿ya? Y un ejemplo, digamos, de esta flexibilidad de uso podría ser, por ejemplo, un abridor, ¿cierto?, que tiene un mecanismo de palanca, y también hay otros abridores que también se pueden abrir, digamos, girándolo para las personas que tienen, digamos, que quieren tener esa opción, ¿cierto? Luego tenemos el tercer principio, que es el de uso simple y de uso intuitivo, ¿ya? Y a lo que apunta este uso simple e intuitivo es que el diseño tiene que ser fácil de entender, fácil de utilizar, ¿cierto? Independiente del nivel de conocimiento que tenga la persona, ¿ya? Un ejemplo de este uso intuitivo puede ser la llave de la ducha o lavamanos, este tipo palanca, ya el grifo tipo palanca, ¿cierto? Que tiene una sola palanca, no estamos utilizando, ¿cierto?, 2 llaves, es solamente una palanca, que sabemos que si se mueve hacia arriba, sale agua, si la movemos hacia abajo, corta el agua, ¿cierto? Y también sabemos que se puede regular la temperatura al momento de moverlo hacia los costados, ¿ya? A eso se refiere con un uso simple e intuitivo, ¿ya? Tenemos también el principio de que sea perceptible. Y que sea perceptible significa que la información siempre tiene todo tipo de información, ¿ya? Tiene que ser comunicada de manera eficaz, ¿ya? A todas las personas, ¿ya? Y un ejemplo claro de algo perceptible respecto de información pueden ser semáforos, ¿ya? Hay semáforos
tienen colores, ¿cierto? Lo sabemos, pero también hay otros semáforos que se han implementado en algunas comunas que tienen sonido, ¿ya? Y algunos hasta tienen voces, ¿ya? Y eso es finalmente lo que entrega a la persona, ¿cierto? Este estímulo para que sea perceptible, ¿ya? Luego tenemos el principio de que tenga tolerancia al error, ¿cierto? Y que tenga esta tolerancia al error se refiere principalmente y apunta un poco más a lo que tiene que ver con el minimizar riesgos, ya minimizar riesgos de ciertas acciones, así como también como distintas consecuencias, ¿ya? El otro principio apunta a que debe tener un bajo esfuerzo físico, ya, es decir, tal como lo dice el principio, ¿cierto? Tiene que ser fácil de usar, ¿cierto? Con un mínimo de esfuerzo, ¿ya? Y que evite la fatiga de la persona, ¿ya? Por ejemplo, las puertas automáticas, ¿cierto? Que se abren y se cierran sin necesidad de tener que empujar o tirarlas, ¿cierto? Y esto finalmente facilita el acceso de las personas, ¿ya? Y facilita el acceso en general, no solamente de una persona con discapacidad, ¿ya? A eso apunta justamente este concepto de diseño universal. Y finalmente tenemos el principio de tamaño y espacio que sean adecuados, ¿ya? Y aquí el diseño es importante que proporcione también suficiente espacio, ¿cierto? Que pueda permitir alcanzar, que pueda permitir manipular de manera adecuada, ¿cierto? Según las necesidades de cada persona, ¿sí? Ahora, ¿cómo llegamos, cierto, a la accesibilidad universal? Como dice aquí, ¿ya? Recordar primero que la accesibilidad universal cubre distintos ámbitos. Recuerdan que cubre ámbito urbanístico, arquitectónico, de transporte, de comunicación, de ocio y cultura y también de formación, ¿cierto? Y aquí podemos ver algunos aspectos clave, ¿ya? De cómo llegamos a esta accesibilidad. Y es a través también de estos dos conceptos, ya que tiene que ver con el concepto de ruta accesible y de cadena de accesibilidad, ¿ya? Una ruta accesible se refiere a una vía o a un camino que está diseñado, construido para poder permitir el desplazamiento seguro y cómodo de personas con discapacidad, ¿ya? Esta ruta accesible siempre debe estar libre de obstáculos, ¿cierto? De barreras arquitectónicas que finalmente puedan dificultar este paso, ¿ya? De personas que utilicen ya sea silla de ruedas, bastones, andadores o cualquier otra ayuda técnica, otro dispositivo, ¿cierto? De asistencia. Y esto también implica que las veredas sean amplias, que estén bien mantenidas, que existan rampas de acceso en los cruces, ¿cierto? Que los pasos peatonales también sean seguros y que contemplen también una señalización adecuada para orientar a las personas con discapacidad tanto física como también sensorial, ¿cierto? Y por otra parte tenemos la cadena de accesibilidad. Ambos conceptos se relacionan, ¿cierto? Y este concepto de cadena de accesibilidad se refiere a esta conexión integral y continua de ciertos elementos y servicios que permitan a las personas con discapacidad poder desplazarse y poder acceder, ¿cierto?, a los distintos espacios, distintas actividades, pero siempre de manera autónoma, de manera independiente y sin dificultades. ¿Ya? Esta cadena de accesibilidad abarca desde lo que es la planificación y el diseño de entornos y también de de edificaciones, ¿cierto?, accesibles. Y también abarca la implementación de medidas de accesibilidad, por ejemplo, en el transporte público, también disponibilidad de servicios, ¿cierto?, de asistencia de personas, adaptación de tecnologías, de comunicación, y también respecto de capacitación del personal para poder, por ejemplo, garantizar una atención inclusiva y respetuosa, ¿ya? Y a continuación vamos a ver un video que resume y explica eh,
estos conceptos que revisamos, principalmente este concepto de diseño universal. Bueno, y ese video para poder reforzar, ¿cierto? El concepto, creo que ahora lo tenemos, sí, sí, les vamos a compartir el link. Qué bueno que les gustó. Está bueno para reflexionar y para reforzar justamente todos estos conceptos que hemos revisado. Así que gracias, María José, por el interés. ¿Ya? Entonces, luego de ver esto, ¿qué es lo que tiene que considerar la empresa, la organización, para poder crear entornos accesibles? Nosotros lo que hicimos fue enfocarnos en estos 8 puntos, ya que tiene que ver primero con pasillos y vías de circulación peatonal.
sistema braille, ascensores, estacionamientos, puertas, rampas y baños, casinos, estaciones de trabajo y también sistemas de seguridad y sistemas de emergencia. ¿Sí? Ahí compartí el link. Gracias, Fernanda. Entonces, en primer lugar, tenemos pasillos y vías de circulación, ¿ya? Aquí es importante, tal como indica aquí, que todas estas vías de circulación entre las distintas edificaciones, ¿cierto?, estén demarcadas, estén claramente definidas, utilicen un color y una textura diferente al resto, ¿cierto?, del entorno. Idealmente que exista un trazado recto, ya es decir, como evitar las curvas, que sea siempre en ángulos de 90 grados. También estos espacios entonces tienen que ser lo suficientemente amplios para poder permitir, por ejemplo, el paso de una persona que utilice silla de ruedas u otra ayuda técnica, ¿ya? Tienen que estar libres de obstáculos, contar también con una superficie firme, que esté nivelada, ¿cierto?, para poder facilitar el desplazamiento. Ya, como indica aquí, el ancho mínimo es de 1,5 metros, dado que esta medida, ¿cierto?, va a permitir el paso, ¿cierto?, un paso amplio, ¿cierto?, simultáneo entre dos personas a la vez, o también de una persona usuaria de silla de ruedas u otra ayuda técnica, ¿sí? Luego el sistema braille, ¿ya? Aquí, por ejemplo, es importante que el sistema braille esté instaurado, ya, instalado en lugares estratégicos, ya, como en puertas, en señalizaciones, paneles de información, ¿cierto? Y como se muestra aquí, en los ascensores, ¿ya? Para que las personas con discapacidad visual puedan acceder a esta información de manera independiente, ¿ya? Y aquí hay un ejemplo de los botones, ¿cierto?, con braille en un ascensor. Y quizás no es muy lógica el por qué, digamos, uno es correcto y el otro es incorrecto, como que uno mira el número y dice, bueno, sí debería ser, ¿por qué no? Pero aquí hay un tema, digamos, que tiene que ver justamente con el cómo las personas con discapacidad visual, ¿cierto?, acceden a la información a través del braille. Y es que ellos necesitan presionar un poco también, ¿cierto?, el braille, los puntitos, ¿ya? Para poder determinar bien cuál es la información. Por lo tanto, si se fijan en las imágenes, la que está incorrecta tiene el braille justamente en el botón del ascensor, bajo el número, ¿ya? Mientras que el otro tiene el braille en un costado, por lo tanto la persona va a poder presionar eso sin ningún problema, ¿ya? A eso apunta. Ascensores, ¿ya? Los ascensores tienen que estar diseñados para ser accesibles para personas con discapacidad, con puertas anchas, con botones también que estén a un alcance adecuado, con las indicaciones de braille que vimos anteriormente, ¿cierto? Con relieve, ¿cierto? Y también es importante que cuenten con espacio suficiente para el giro, ¿cierto?, de una persona que esté utilizando sillas de ruedas. Y que también estos ascensores cuenten con señales auditivas, ¿ya? Que puedan ir anunciando, por ejemplo, si el ascensor va subiendo, va bajando, en qué piso está, en qué piso se detuvo, etc. Los estacionamientos. Los estacionamientos, primero es importante que cuenten, ¿cierto?, con estos espacios reservados, ¿ya? Y que estén claramente identificados, ¿cierto?, para personas con discapacidad. Y tal como indica aquí, tienen que ubicarse, ¿cierto?, tan cerca como sea posible a los accesos o a las vías de circulación,
Ya tienen que tener también el tamaño adecuado y estar señalizados, ¿cierto? Con este símbolo este símbolo internacional, ¿cierto? De accesibilidad. Ya, y las dimensiones son de 3,60 m de ancho por 5 metros de largo. Puertas, rampas y baños. Las puertas tienen que ser lo suficientemente anchas, ¿cierto? Y livianas para poder ser abiertas fácilmente por personas con discapacidad, ¿ya? Idealmente que cuenten, ¿cierto? Con una manilla tipo palanca, ya como la que se muestra en la imagen. Las rampas tienen que tener una pendiente suave, ¿ya? Y contar también con barandas laterales, ¿ya? Para poder garantizar la seguridad de la persona. ¿Ya? El ancho mínimo de la rampa tiene que ser de 90 centímetros. ¿Ya? Y el máximo va a depender en verdad del uso de la ubicación. ¿Ya? Independiente de este ancho o el largo, tiene que estar acompañada de estas barandas, ya del pasamanos también durante toda la extensión de la rampa. Ya, y también tiene que tener estos bordes de protección, ya de al menos 10 centímetros para poder evitar algún tipo de caída. También tiene que contar, no puede superar el 8% de pendiente. Y los baños también tienen que ser accesibles, ¿cierto? Con inodoros y lavamanos a altura adecuada, que existan barras de apoyo, barreras de sujeción, ¿cierto? Y espacio suficiente para la movilidad de una silla de ruedas. Ya aquí lo que nos indica es que el baño tiene que tener un espacio libre, ¿cierto? De 1,5 metros de diámetro, considerando 0 a 70 centímetros de altura. Ya la altura del inodoro debe ser entre 46 o 48 centímetros y tiene que contar también con barras de apoyo a 75 centímetros ubicadas según características del baño y normativa. ¿Ya? El lavatorio también, tal como se muestra en la foto, ¿cierto? Se ubica a una altura adecuada de 75 centímetros y está libre en el aire, sin pedestal y sin vanitorio. Casinos y comedores. Los casinos y los comedores, lo mismo, también tienen que contar con rutas de acceso que estén marcadas claramente y que estén también libres de obstáculos, ¿ya? Las mesas también tienen que ser accesibles para personas que utilicen silla de ruedas con espacio suficiente para que la persona pueda acercarse, ¿cierto? Y lo que indica aquí es que los pasillos, ¿cierto? Entonces de circulación tienen que tener al menos 1 metro de ancho. Aquí se nos indica también las alturas de la mesa, ¿cierto? El espacio que tiene que haber también. Y también las medidas, digamos, de los mostradores o de estos espacios de autoservicio, ¿ya? Escritorios y estaciones de trabajo. Y aquí, importante, ¿cierto? Tal como dice este texto, es que las mesas y las sillas siempre tengan posibilidad de ajustarse en cuanto a la altura. ¿Ya? Es importante que existan muebles con cajones que sean móviles, con elementos que sean ajustables para poder ubicar, ¿cierto? Las distintas partes del computador, ¿ya? Regular la altura, también que existan ciertos sistemas modulares que permitan organizar el espacio en función de la tarea y la antropometría del trabajador. Y respecto de los sistemas de seguridad y sistemas de emergencia, importante que deben establecerse planes de evacuación, ¿cierto? Que consideren las necesidades de todas las personas, ya incluidas aquellas personas con discapacidad. Es importante que se deben proporcionar sistemas de alarma, de señalización que sean visuales también y auditivas para alertar a otras personas, ¿cierto?, que presenten quizás discapacidad sensorial, ya en casos de emergencia. Rutas de evacuación accesibles, señalizadas, ¿cierto? Los edificios también deben tener zonas de seguridad, ya en donde personas que quizás no puedan salir tengan un lugar para poder esperar, ¿cierto? A ser rescatadas, ¿cierto? Y esto también debe tener este espacio mínimo. Y vamos a ver este video respecto del concepto de accesibilidad.
Bueno, ahí Fernanda, nuestra coordinadora, también les compartió el link, porque si desean ver este video también o compartirlo. Entonces vamos a continuar, ¿cierto?, con estos conceptos de accesibilidad y ajustes razonables ahora, ¿ya? Y para poder dar un poco más de contexto, los invito a ver el siguiente video. Entonces, ajustes razonables. Los ajustes razonables ya lo tenemos clarísimo, ¿cierto? Que son estas modificaciones, adaptaciones necesarias, ¿cierto? Y adecuadas para poder garantizar la participación de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones, ¿cierto? Y además es importante, ¿cierto? Que no deben suponer esta carga desproporcionada, ¿cierto?, a la organización, ¿ya? Y importante también que son modificaciones que son particulares, ¿ya? Es cuando se requieran, es para una persona en particular, ¿ya? Con necesidades individuales, ¿ya? Los ajustes razonables, entonces, que se realizan en distintos entornos, ¿cierto?, para que las personas puedan participar de manera plena. Y aquí tenemos esta reestructuración de algunas características de estos ajustes razonables, ¿cierto? Primero, la primera característica tiene que ver con que la modificación, ¿cierto?, que se realice tenga que ser sin alterar la esencia, ¿ya? Es decir, realizar cambios que no afecten el propósito, ¿ya?, o la esencia de una actividad, proceso, servicio, pero que finalmente permitan la participación de las personas con discapacidad. Por otra parte, tenemos que sea adecuado, ¿cierto?, que exista una adaptabilidad a través de acomodaciones. Y esto consiste, ¿cierto?, en ajustar o adaptar el entorno de la persona para poder satisfacer sus necesidades individuales, ¿ya? Proporcionando las ayudas o los recursos necesarios para que la persona pueda participar de manera plena. Por otra parte, tenemos la viabilidad de los cambios requeridos, ¿ya?, que implica que los ajustes razonables tienen que ser factibles, tienen que ser realistas y deben tener también en consideración los recursos disponibles y las limitaciones que existan también, ¿ya? Pero siempre es importante no perder
de vista el objetivo principal, ¿cierto? Que es el promover la inclusión y la igualdad de oportunidades de la persona. Tenemos también que sean adecuados para una persona particular, ¿cierto? Que tienen que ser específicos, tienen que ser personalizados, ¿cierto? Para poder satisfacer las necesidades individuales de cada persona, ¿cierto? Reconociendo que estas soluciones, ¿cierto? Pueden variar, ¿ya? Pueden ir variando según las características de cada persona. Y entender también que no son privilegios o concesiones y que tampoco implican grandes costos, ¿ya? Es importante entender que estos ajustes razonables son derechos fundamentales, no son favores, ya no son privilegios. Y es importante también que tienen que ser proporcionados sin imponer una carga desproporcionada a la entidad responsable de implementarlos, aunque esto tampoco significa que no puedan requerir de recursos o de esfuerzo, ¿cierto? Por lo tanto, todas estas características lo que destacan es justamente la naturaleza esencial de los ajustes razonables, ¿cierto? Como herramientas para poder promover la inclusión y también para promover la igualdad de oportunidades para las personas, ¿cierto? Tal como lo hemos dicho anteriormente, independiente de sus capacidades, circunstancias individuales, independiente de las características de la persona. Acá tenemos algunos tipos de ajustes, ¿cierto? Los tipos de ajustes razonables. Tenemos ajustes razonables de accesibilidad, de adaptaciones y de dispositivos herramientas, ¿ya? Los ajustes razonables de accesibilidad se refieren a las modificaciones o cambios en el entorno físico, ¿cierto? Para poder eliminar barreras y facilitar el entorno de las personas con discapacidad. ¿Ya? Por ejemplo, la instalación de rampas de acceso. ¿Ya? Por otra parte, tenemos también ajustes razonables de adaptación y esto lo que implican son modificaciones en ciertos procedimientos, en políticas o en prácticas que existan, ¿cierto?, dentro de la organización para poder permitir que la persona participe de manera plena, ¿ya? Por ejemplo, la flexibilización de horarios laborales, ¿cierto?, para poder permitir citas médicas, poder entregar descansos adicionales en el trabajo, entre otros, entre otras. Por otra parte tenemos los ajustes razonables o de dispositivos o herramientas. Y estos ajustes lo que involucran es el poder entregar equipos especializados, ya dispositivos o herramientas tecnológicas que ayuden, ¿cierto?, a la persona a realizar tareas específicas, ¿cierto?, y a realizar su trabajo, ¿cierto?, y participar de actividades. ¿Ya? Por ejemplo, sería la entrega de lectores de pantalla para personas con discapacidad visual. En resumen, como pueden ver, los ajustes razonables finalmente son estas medidas para poder eliminar barreras y garantizar que las personas puedan acceder y puedan participar, ¿cierto? Y contribuir de manera equitativa dentro de nuestra organización y dentro de la sociedad en general, ¿ya? Cada tipo de ajuste razonable aborda diferentes aspectos, distintas necesidades específicas de las personas, ¿cierto? Ya sea en entorno físico, como herramienta, ¿cierto? Y el uso de distintos dispositivos. Y aquí tenemos, ¿cierto? También accesibilidad y ajustes razonables, ¿ya? ¿Y a qué se refiere cada uno de ellas? Tenemos accesibilidad física, tenemos accesibilidad de la información y comunicación, tenemos accesibilidad cognitiva y también tenemos la accesibilidad digital. Respecto de la accesibilidad física, se refiere a la eliminación de barreras físicas, ¿cierto?, en el entorno que está construido para poder garantizar que todas las personas con discapacidad física o con movilidad reducida puedan acceder
y utilizar distintos espacios públicos, edificios, transporte, ¿cierto? Las calles y otros entornos físicos de manera segura y sin dificultad, ¿ya? Mismo ejemplo anterior, la instalación de rampas, ascensores, pasamanos, que las puertas sean automáticas, ¿cierto? Baños accesibles, etc. Por otra parte, tenemos también la accesibilidad de la información y de la comunicación, ya que esta se refiere eh, y apunta justamente a garantizar que la información y que las comunicaciones sean accesibles para todas las personas, ¿cierto? Incluyendo aquellas personas que presenten discapacidad visual, discapacidad auditiva, discapacidad cognitiva u otro tipo. Esto también puede incluir, ¿cierto?, la utilización de formatos alternativos de información, por ejemplo, el braille, ¿ya? Textos audibles. También poder entregar la posibilidad de que las personas cuenten con intérprete de lengua de señas, que los videos presenten subtítulos, ya que exista también descripciones de imágenes y otros medios también para poder asegurar que esta información sea efectivamente comprensible y utilizable por todas las personas, ¿ya? Tenemos también la accesibilidad cognitiva, entonces, que se refiere a la adaptación de entornos, principalmente de entornos, productos, servicios y también de comunicaciones para hacerlos más comprensibles, ¿ya? Y utilizables para personas con discapacidad cognitiva o que presenten quizás dificultades también en el aprendizaje, trastornos del desarrollo u otras necesidades cognitivas más específicas, ¿ya? Esto puede incluir, por ejemplo, la simplificación del lenguaje, ¿ya? Adaptar nuestro lenguaje, hacerlo más simple, más concreto, poder utilizar pictogramas, ¿ya? Que nuestra información, al entregar la información, sea clara, sea estructurada, ¿ya? Y así también podemos sumar la minimización de distractores, ¿ya? Y crear entornos también que sean también fáciles de entender. Y aquí, por ejemplo, lo de la accesibilidad cognitiva, y cuando hablamos, ¿cierto?, de organización, de estructura y de entregar información de manera clara, recuerden la actividad que hicimos, el módulo 1, en donde les fuimos dando las instrucciones, ¿cierto?, de dibujar un círculo en medio de la hoja, un triángulo aquí, otro cuadrado por allá, ¿cierto? Y ahí pudimos visualizar justamente la importancia de poder entregar, ¿cierto?, esta accesibilidad al momento de entregar información, ¿cierto? Y finalmente tenemos la accesibilidad digital, ya que apunta a garantizar que justamente estos recursos digitales, como los sitios web, aplicaciones y tecnologías de la información en general, sean accesibles para todas las personas, ¿ya? Lo que implica también, ¿cierto?, el diseño y el desarrollo también de tecnologías que cumplan con justamente estos estándares de accesibilidad. Eh, por ejemplo, el uso de etiquetas descriptivas en las imágenes, una navegación que sea fácil de usar, ¿cierto? Todo en base a los principios, a los 7 principios del diseño universal que vimos inicialmente, ¿ya? A ver, este video que nos va para ya poder cerrar este concepto de ajustes razonables y que nos quede muchísimo más claro.
Yeah. Entonces aquí yo quiero dejar micrófono abierto para responder esta misma pregunta. Micrófono abierto o quienes quieran también escribir en el chat. ¿Qué experiencias han tenido respecto de implementar ajustes razonables? O si sus entornos ya cuentan, digamos, con este diseño universal, son accesibles. ¿Cómo ha sido la experiencia de ustedes? María José, ¿cómo estás? Hola. Eh, mira, nosotros hemos hecho ciertos ajustes y tenemos una de nuestras oficinas con accesibilidad universal en los baños, para acceder a los ascensores, pero por ejemplo nos dimos cuenta en una auditoría que tuvimos por la norma 3262 que nos decían, oye, bueno, y si tú tienes una persona con movilidad reducida, ¿cómo lo haces ante un sismo, por ejemplo? Y decíamos, no, porque está el comité paritario y ahí alguien lo va a bajar, pero ¿cómo lo va a bajar en brazo? Entonces era algo que ni siquiera habíamos visto y eso nos levantó la, la vista de decir, oye, tengamos una silla, hay unas sillas que son especiales para cuando hay sismos, algo que tú sientas a la persona y para que ella pueda bajarlo. Nosotros estamos en un piso 13, entonces que sea de manera segura y no tener que llevarla en brazos y todo un tema que no era apropiado. Entonces eso también como lo dejo, que es algo que no habíamos visto y que fue importante considerar. Súper, buenísimo. Muchas gracias, María José, por compartir tu experiencia. Por aquí, Lorena Jara. Muchas gracias, Lorena. Lorena nos cuenta que implementaron ajustes en baños como apoyos y barras, estacionamientos para personas con discapacidad. ¿Pero esto apunta más a la accesibilidad o estos ajustes fueron proporcionados para una persona en particular? Lorena, si quieres abrir tu micrófono quizá. Se levantó de un análisis de puesto de trabajo que realizamos para las personas con discapacidad que tenemos en la planta, ya, y aun cuando teníamos señalizados espacios de estacionamiento para personas con discapacidad, ya se llevó a demarcarlos y cumplir con el decreto 50. ¿Ya? Perfecto. Ahí implementaron estas medidas de accesibilidad. Buenísimo. Muchas gracias, Lorena. ¿Alguien más que quiera compartir su experiencia? Donde quizás hayan implementado ajustes razonables, por ejemplo, de el haber contratado a una persona con discapacidad, por ejemplo, y haber implementado un ajuste específico ante la necesidad de esa persona. Yo les di en algún momento un ejemplo, ¿no? Porque yo les había mencionado, ¿cierto?, que trabajamos principalmente con personas con discapacidad cognitiva en la fundación. Y un ajuste razonable que nosotros, por lo general, recomendamos a las organizaciones, eh, sobre todo con estas organizaciones que trabajan con turnos. ¿Se acuerdan que les conté que nosotros recomendamos que ojalá las personas puedan contar con un turno fijo o con un turno de mañana o de tarde? ¿Por qué? Porque las personas con discapacidad cognitiva suelen adaptarse de mejor forma, ¿cierto? Y desempeñarse de mejor forma en contextos que son mucho más rutinarios, ya que tienen una rutina establecida, ¿cierto? Y por otra parte también teníamos este otro factor de personas con algún tipo de tratamiento farmacológico, ¿cierto? Y que eso podía ser contraproducente para la persona, ¿cierto?, en cuanto a su salud y también para su desempeño y en temas también de seguridad dentro de la organización. Ahí ya estamos enfrentándonos a un ajuste razonable. ¿Ya? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es una actividad, ¿ya? Y esta actividad, la idea es que podamos aplicar todos los conceptos que vimos, ya todo lo que hemos observado respecto de diseño universal, de ajustes razonables, ¿cierto? De las barreras que hay en el entorno. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer ahora
es que yo les voy a dejar un video, que va a estar, lo voy a dejar unas 3 o 4 veces. Si necesitan verlo nuevamente, me dicen lo podemos ver otra vez. Y es un video que nos muestra la estructura de una empresa, ya en los espacios, digamos, exteriores de la empresa, como también las dependencias de la organización. Y la idea es que ustedes puedan tomar nota, ya, de todas las barreras que ustedes puedan identificar en los entornos, ya. Barreras físicas, ya nos vamos a enfocar principalmente en barreras físicas, nos vamos a enfocar también en barreras sensoriales, ¿ya? Y también en barreras en lo que tiene que ver con accesibilidad cognitiva. Ya en esos tres nos vamos a enfocar. Ya la idea es que puedan ver este video, como les dije, lo vamos a poner varias veces y les voy a dejar también unos minutos más para que puedan ir desarrollando sus ideas y que puedan tomar nota, como les digo, de las distintas barreras que ustedes puedan identificar para que lo podamos ir conversando. ¿Ya? Así que les voy a dejar ahora el video. Valentina, mira, lo que importa más en este caso es que puedas ver el video, ¿ya? El audio es únicamente una música como de fondo, así que si no escuchas la música no hay problema para que puedas desarrollar la actividad.
hacer una última vez para que podamos compartir las observaciones que ustedes tengan. Ya, entonces, aquí necesito participación. ¿Ya? ¿Qué barreras observaron? A nivel físico, a nivel sensorial, visual, quizás cognitivo. Por ejemplo, en la entrada, como en la parte de afuera, en el exterior del edificio. ¿Qué barreras identificaron? A ver, aquí, Valentina, tienes tu manito levantada. Sí, yo cuando vi el video, me percaté que habían varias oficinas en el segundo piso, en otras partes, pero para acceder a ellas solamente habían escaleras, Ujú, no había ni ya. ascensores ni rampa, pensando en quizás una persona con silla de ruedas. Ujú, perfecto. Súper. ¿Algo más que quieras compartir como de esos espacios? En los baños, pero no sé si no era como con tanto detalle, Ujú, no vi, por ejemplo, las manillas que se ujú, ponen. Siempre los ya, baños como de personas de inclusión tienen son un poco más grandes, son más espaciosos, tienen las manillas y no se veía, por lo menos a simple vista. exacto. Buenísimo. Súper. Muchas gracias, Valentina. Cristina. Yo aprecié la falta de señalización en casi todos los espacios, tanto, digamos, como en gráfica o otro tipo para las discapacidades cognitivas o, ¿cómo se llama? Eh, de, ay, auditivas, perdón, auditivas. Ujú, ya, Eso. perfecto. Súper. Muchas gracias, Cristina. Aquí Roberto Humá nos dice que hay solo escaleras para acceder a los pisos superiores. Las puertas de los baños abren hacia adentro y no afuera. Faltan señaléticas informativas y cafeterías sin mesas para personas con discapacidad. Y bueno, lo que decía también Cristina, ¿cierto? Falta de señalización, falta rampa, ¿cierto? Isabel nos dice que falta también estacionamiento para personas con discapacidad. Igor, no, sí, Igor, sí, o Nicolás, no, Igor. Igor o Nicolás, es que me sale como, tengo ahí la duda, quizás Nicolás. te ha pasado muchas veces, Nicolás. Nicolás, falta ascensor, baño de acceso universal, casino no tiene espacio para personas con discapacidad, señales visuales, estacionamiento para personas con discapacidad, muy bien. Lorena nos dice que los espacios son estrechos, ¿cierto? Los espacios de reunión. Claudio, a simple vista, no se nota en los baños el lavamanos a la misma altura. Tal vez uno más bajo, por si hay personas que utilizan silla de ruedas. Lorena, los dispensadores de bebidas y el café no adecuados para personas con discapacidad. Muy bien, muy bien. Veo que pudieron observar varias barreras. Básicamente esta empresa es un desastre. Es cero accesible, ¿cierto? No, no hay rampa en ninguna parte, faltan ascensores, ¿cierto? Los espacios no son los adecuados, los baños tampoco son accesibles, tampoco hay un baño que sea accesible, ¿cierto? Son todos los baños estándar. Perfecto. Podemos ver un resumen respecto de las barreras
que se pueden observar en el video que vimos recién. ¿Ya? Principalmente aquí salen los accesos y en el exterior. ¿Ya? Respecto de, en cuanto a discapacidad física, visual y cognitiva, aquí podemos ver que efectivamente, tal como varios de ustedes mencionaron, no hay señaléticas. ¿Ya? Aquí no hay ninguna señalética de entrada, de salida. Hay ausencia de demarcación vial, ¿cierto? No hay pasos peatonales, no hay líneas de eje central, ¿cierto? No hay ninguna demarcación de pasos peatonales. Tampoco hay una diferenciación, ¿cierto?, de los espacios entre el tránsito de los vehículos, ¿cierto?, versus el tránsito de peatones, ¿ya? Aquí María José nos dice ausencia de señalización, falta de ascensores, los baños no están habilitados para personas con discapacidad, no son amplios ni con barreras que faciliten su uso. En la cafetería no hay sillas móviles, muy bien, muy buena observación, para el uso de personas con movilidad reducida, y las máquinas para sacar alimentos no son accesibles para personas de talla pequeña. Muy bien, gracias María José por tus comentarios. Muy buenas observaciones. Aquí también vemos que no hay entrada y salida de camiones, por ejemplo, señaléticas como de precaución, ¿cierto? También lo que podemos observar también es que hay un exceso de ventanas, ya de espacios como con ventanales, ¿cierto? Si bien puede facilitar la iluminación, puede que esto también no sea lo más adecuado, ya en absolutamente todos los espacios, ¿cierto? Siempre queremos luz natural, ¿cierto? Pero también puede haber una dificultad para las personas con discapacidad visual, justamente, ¿ya? Al no haber un distintivo de que ese es un espacio, digamos, donde hay un ventanal. Una persona con visión, digamos, disminuida puede presentar dificultades con estos casos, digamos, donde hay solamente ventanal. Me acuerdo que hace un tiempo fui a una empresa donde uno salía del ascensor y lo primero que veía era una baranda de vidrio, ¿ya? Y no tenía ningún tipo de distintivo de que eso era un vidrio, alguna línea, algo, digamos, que diferencie, ¿cierto?, de que eso es un vidrio, efectivamente. Y ahí eso quizás también puede ser riesgoso, ¿cierto? Puede provocar golpes, caídas, etc. ¿Ya? Y por otra parte aquí también tenemos como separado, digamos, por discapacidad, ¿cierto? Por tipo de accesibilidad, ¿cierto? En lo físico vemos espacios, ¿cierto?, reducidos en los ingresos para el paso de silla de ruedas. No hay señaléticas en los ingresos, ¿cierto? Hay una recepción que no tiene ningún tipo de información. Y lo mismo que les mencionaba también, la puerta de vidrio sin tope abajo. Y en las dependencias de la empresa, aquí en cuanto a lo físico, la separación entre el mobiliario no es el adecuado, ¿cierto? Podemos inferir que es un espacio bastante reducido. Hay escaleras principalmente, como ustedes bien mencionaron, no hay ascensores, tampoco hay baños que estén adaptados ni que sean accesibles, ¿cierto? La cafetería, justamente, no cuenta con un espacio adaptado, ¿cierto? Las mesas son estas como mesas y sillas fijas, ¿ya? No permiten que, por ejemplo, una persona que utilice silla de ruedas justamente pueda sentarse en esas mesas, ¿cierto? Espacios de trabajo y los pasillos angostos. Por ahí hay un espacio con alfombra, que quizás eso también puede dificultar el tránsito, digamos, que pueda como no facilitar el tránsito de una persona que utilice silla de ruedas, por ejemplo. Ya en lo visual hay un suelo, ¿cierto?, sin textura para diferenciar, es decir, no existe este suelo podotáctil. Lo mismo la separación entre el mobiliario, ¿cierto?, y la luminaria de trabajo. Y por otra parte, ¿cierto?, en lo cognitivo, aquí podemos ver claramente el tema de la identificación de los espacios, porque no hay ninguna señalética de nada, ni de entrada, ni de salida, ni que aquí hay una escalera para llegar a X lugar, que aquí están los baños, que si caminas hacia este lugar vas a encontrar la cafetería, no hay ningún tipo de señalización. ¿Ya? Súper.
Entonces, aquí podemos ver algunas recomendaciones, ¿ya? Respecto de la accesibilidad, ¿ya? Que es un poco de lo que hemos venido viendo durante el transcurso de este módulo, ¿ya? Que principalmente tiene que ver con, primero, accesibilidad física, ya que tiene que ver con esta instalación, por ejemplo, de números en sistema braille dentro de los ascensores, estacionamientos también cercanos a la entrada de los edificios para personas con discapacidad. Hay información también y comunicación respecto de la accesibilidad. Aquí es importante poder incorporar los subtítulos, ¿cierto?, en los videos corporativos. Por ejemplo, cuando estamos en el proceso, ¿cierto?, de inducción o de onboarding, es importante poder contemplar, ¿cierto?, la incorporación de estos textos o de los subtítulos en los videos principalmente, ¿ya? Lo cognitivo, emplear un lenguaje claro, un lenguaje sencillo, ¿cierto? Que los textos idealmente se encuentren en lectura fácil, ¿ya? Sobre todo lo que tiene que ver con información de seguridad, información respecto de beneficios, ¿cierto? Toda la información que se necesita, ¿cierto? Para poder tener un buen proceso de ingreso dentro de la organización, así como de mantenerme dentro de mi organización, ¿ya? Y respecto de la accesibilidad digital, también importante contar con computadores que cuenten con lectores de pantalla, que exista también un contraste adecuado en los colores también de los documentos, ¿ya? Y finalmente, respecto de algunos ejemplos, ¿cierto?, de ajustes razonables que los vimos también anteriormente. Por ejemplo, los ajustes razonables físicos, es importante poder, por ejemplo, poder proporcionar escritorios que sean ajustables, ¿cierto? Las alturas y las medidas las vimos también, y que sea... y que sea adecuado para poder ir acomodándolos según las distintas necesidades ergonómicas de cada persona, ¿ya? Asegurar también que todas las áreas de trabajo estén libres de obstáculos, ¿ya? Los ajustes razonables cognitivos, por ejemplo, proporcionar, ¿cierto?, instrucciones claras y detalladas, ya recordar siempre de tratar de adaptar nuestro lenguaje, utilizar un lenguaje simple, sencillo, concreto, estar abierto también a responder dudas, consultas, poder explicar también de manera más pausada, permitir también que las personas puedan ir utilizando distintas herramientas también de organización, por ejemplo, que puedan utilizar una lista para ir chequeando las tareas realizadas, lo que queda por hacer, el uso también de agendas electrónicas, ¿cierto?, para poder ir ayudando y apoyando en la gestión del tiempo y de las tareas, especialmente las personas que presentan algún tipo de dificultad, ¿cierto?, en cuanto a la orientación en tiempo, ¿ya? Es importante también poder ofrecer capacitación adicional y apoyo también en el trabajo para aquellas personas que necesiten un poco más de tiempo para comprender, ¿ya? Sobre todo cuando están adaptándose, ¿cierto? Y aprendiendo tareas nuevas, funciones nuevas o nuevos conceptos y que se estén adaptando también quizás a un nuevo equipo de trabajo. Es importante poder brindar, ¿cierto?, un tiempo más extenso, entendiendo que las personas con discapacidad cognitiva, ¿cierto?, van a requerir de mayor tiempo para responder, ¿cierto?, quizás de mayor tiempo para ejecutar ciertas tareas y de mayor tiempo justamente para poder adaptarse, ¿ya? Y en esta línea, mismo ejemplo que les había mencionado anteriormente, ¿cierto?, respecto de la flexibilidad también en la jornada de trabajo, ¿ya? Poder propiciar que las jornadas de trabajo sean fijas, ¿cierto? Que tengan una rutina establecida, así como las tareas también deben, idealmente, que exista un horario y actividades, digamos, distribuidas. Ocurre muchas veces que cuando las personas no tienen unas tareas, digamos, como establecidas, finalmente no responden de buena forma, digamos, ante esas exigencias del trabajo, ¿ya? ¿Por qué? Porque las personas con discapacidad cognitiva, por el general, tienen muchas dificultades respecto de
la toma de decisiones, la iniciativa, la proactividad. Por lo tanto, es importante poder, al menos inicialmente, entregar las directrices para que las personas puedan realizar sus tareas. ¿Sí? Y respecto de ajustes razonables sensoriales, es importante crear entornos de trabajo tranquilos, ¿ya? O áreas de descanso para personas que quizás puedan ser sensibles al ruido, ¿ya? O también al entorno como más visual, ¿ya? También poder permitir el uso de auriculares, ¿cierto? Que puedan disminuir el ruido, ¿ya? Para personas que también necesiten reducir la distracción auditiva, ¿ya? Esto también podría ser aplicable a lo cognitivo en algunos casos. También es importante brindar una iluminación que sea ajustable, ¿cierto? En las áreas de trabajo y que se puedan ir adaptando a las distintas necesidades visuales de las personas, ¿ya? Y finalmente también, que lo mencionamos, la interpretación en tiempo real de lengua de señas, ¿sí? También hay personas con discapacidad auditiva que no se manejan con la lengua de señas, ¿ya? O muy poco, ¿ya? O personas que quizás tienen hipoacusia, ¿ya? Entonces logran comunicarse de cierta forma y ahí es importante, ¿cierto?, poder también ir adaptando nuestro lenguaje y nuestra forma de hablar, de modular, ¿cierto?, sin exagerar, pero es importante poder modular bien porque hay personas que justamente tienen mayor lectura labial, ¿ya? Y por otra parte, otro ajuste también podría ser que las instrucciones se puedan realizar también de manera escrita, ¿ya? Eso también es una forma, digamos, de poder tener una comunicación mucho más efectiva. Entonces, finalmente, todos estos ajustes, ¿cierto?, que vemos acá, van a ayudar, ¿cierto?, van a favorecer que tengamos un entorno laboral mucho más inclusivo, ¿cierto?, en donde todas las personas puedan contribuir de manera efectiva, ¿cierto?, y sentirse valorados, ¿cierto? Es importante que también los empleadores, ¿cierto?, también estén abiertos a poner en práctica, ¿cierto?, estos ajustes razonables según las necesidades individuales de cada persona. Por eso es importante también ir manteniendo un monitoreo constante dentro del proceso para poder identificar las necesidades que pueda tener cada persona, ¿sí? Entonces, ahora dejo espacio para quienes tengan dudas, quienes tengan consultas o comentarios, con qué se van hoy. Me gustaría saber si quedaron claros todos los conceptos que revisamos. Si quieren también pueden ahí abrir su cámara. Alguien tiene ahí su manito levantada. Ruth, hay algunas preguntas en el chat, por si Ah, acaso. ya. Ah, ya Te ver. voy a leer unas que quedaron bien atrás. Ajá. La primera dice, ¿quién fiscaliza si la empresa está haciendo ajustes razonables para la inclusión? Debería ser la DT. La fiscalización del cumplimiento de la normativa de la DT. Y hay otra que también quedó bien arriba que dice, ¿puedes dar más ejemplos de criptograma para accesibilidad cognitiva? De pictogramas. Sí. De pictogramas. Ok. Los pictogramas tienen que ver con imágenes, ¿ya? Con imágenes, por ejemplo, en sistemas, por ejemplo, de seguridad, ¿cierto? La idea es que sean bien gráficos, ¿ya? Si nos damos cuenta, por ejemplo, no sé, el típico como dibujito de la salida de escape y sale el dibujo de la persona saliendo, ¿cierto? Eso sería una forma de pictograma. La idea de los pictogramas es poder, en el fondo, entregar información a través de imágenes que sean gráficas y que sean comprensibles para las personas.
Si hay más preguntas, pero estaban ahí. No veo manitos levantadas tampoco, No, por ahora no hay más preguntas. ¿no? No. Súper. Ya. Bueno, entonces, si no hay más dudas, estaríamos entonces, me gustaría sí saber que van con los conceptos clarísimos, ¿cierto? Porque los vamos a necesitar también para el próximo módulo. Ya el módulo que viene la próxima semana que apunta al proceso de reclutamiento y selección de personas con discapacidad. Ya vamos a ver también el proceso de onboarding, así que es muy importante que estos conceptos estén clarísimos. Hola Ruth, una consulta. Carola por acá. Hola, Las Carola. presentaciones, ¿podemos revisarlas en alguna parte? Y ahí, Fer, entiendo que se entregan, se les está mandando la presentación, hay algún material entregable y además está el video, ¿cierto? Se les está enviando los videos por mientras, tienen como un desfase de 2 días al menos, y ahí mandamos el link para que ustedes puedan verlo, y después vamos a enviar todos los PPT en entregable. Gracias. Súper. Bueno, entonces estaríamos por hoy. Si no hay más dudas. Muchas gracias a todos y todas por su participación. Espero que haya sido una instancia muy provechosa, lleno de aprendizajes y bueno, cualquier duda también lo podemos ir viendo en el camino. Nos seguimos viendo ya en el próximo módulo, ¿ya? Que estén muy bien, que tengan una muy buena tarde y nos vemos. Gracias.